El Señor desde la semana antepasada me ha estado inquietando precisamente en su palabra y específicamente en un versículo. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, abra su Biblia, y en Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y esa palabra, ese versículo nos dice estas palabras. Dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el profeta Isaías lanzaba una precisamente profecía acerca de cómo el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iba a venir a esta tierra, pero también iba a ser tratado por la humanidad, por el mismo pecado de nosotros sobre Él. Herido fue por nuestras rebeliones, dice su versión, molido, y esa palabra molido por nuestros pecados. Así como usted agarra una carne y la mete en un molino y sale la carne así molida, así específicamente tiene ese significado esa palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, no sobre nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué palabra tan hermosa. Y les digo algo, hermanos, para Dios no hay ninguna casualidad. En la palabra de Dios no hay nada que sea casual. Yo quiero enseñarles algo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, y utilizando la palabra que está allí, fue molido por un látigo. No solamente en la cruz, porque Él no fue azotado en la cruz. Él fue azotado en el cuartel del ejército romano, en un lugar, en un patio donde atormentaban y donde mataban también a las personas que flagelaban en ese lugar. Y ese látigo se llamaba flagrum romano o flagelo romano. Era un látigo, o es un látigo de mango corto, no pude conseguir las figuras, la hubiera querido conseguir, que normalmente tenía un mango como así y tenía 7 correas de cuero o 7 cadenas que terminaban cada cadena o cada cuero en una punta de acero o de hueso, afilados. Y que cuando el que azotaba a la persona lo sabía manejar, esas puntas estaban dispuestas para moler, para desgarrar, para destruir la carne de quien es flagelado con ese instrumento de torturar. 7 correas tenía ese látigo con el cual nuestro Señor Jesucristo fue molido, porque ni siquiera puedo decir la palabra azotado, sino fue molido. Esa es la palabra que se debe dar allí. Y la Biblia habla de 7 pecados que destruyen la vida de un ser humano. 7 pecados que muelen, que desangran y que son un flagelo para la vida del ser humano. Pero no solamente es ni siquiera una casualidad lo que la Biblia me enseña. Vi otra cosa tan tremenda en la palabra de Dios, y que el Señor Jesucristo recibió en su cuerpo 39 latigazos. 39 latigazos que lo desollaron, que lo molieron por completo, que convirtieron su cuerpo en un despojo, destruyéndolo totalmente. Y sabía usted, hermano, que la Biblia habla de 39 tipos de enfermedades de ese tiempo que destruían también la vida de un ser humano. Para la palabra de Dios no hay casualidad. Y todo esto, hermanos, qué casualidad, no hay casualidad. El pecado, las enfermedades vienen por el pecado, hermano. Y el versículo 6 de Isaías 53, miren la palabra, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En él estuvieron todos tus pecados y mis pecados.
Él fue molido por nuestros pecados. Y hoy quiero hablarles precisamente acerca de lo que son los 7 flagelos del pecado que destruyen la vida de un ser humano, pero también de muchos cristianos en este tiempo, y que han destruido en muchos tiempos, también pasados, la vida de muchos hombres y mujeres que han creído en Cristo, pero se han dejado llevar por estos 7 flagelos del pecado. Así como la Biblia habla acerca de un fruto, pero tiene 9 partes, la Biblia habla del pecado, pero tiene 7 flagelos que destruyen la vida del ser humano. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es el pecado? Y esa es la pregunta principal. ¿Qué es el pecado para usted? ¿Qué es el pecado? Voy a darles algunas definiciones. El pecado es toda acción o pensamiento que se aparta de lo recto y de lo justo. Es toda acción y pensamiento que se aparta de lo recto y de lo justo, o lo que falta a lo que es debido, a lo que es santo. Hay también otra definición. Es el alejamiento voluntario del hombre de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Es el alejamiento voluntario del hombre, del ser humano, de la voluntad de Dios. Le doy también otra más, otra definición. Es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la palabra de Dios, o faltar, escuche bien esto, por favor, o faltar al cumplimiento del deber que tenemos como hijos de Dios en el llamado que Él nos ha hecho en cada área donde estemos sirviéndole a Él. En Santiago capítulo 4 versículos 17 también dice: así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Incluso eso, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos y hermanas, el pecado es la causa de todo dolor en el ser humano. Es el daño de todos los males que aquejan al hombre. Es la causa de la confusión, de la duda en el mundo entero. El pecado acciona dentro de nosotros. El pecado distorsiona nuestros corazones, obstruye nuestra visión de Dios, y esto nos aleja de Dios por completo y pone una barrera entre el Señor y cada uno de nosotros, haciendo que el hombre busque la felicidad fuera de Dios. Eso es el pecado. Haciendo que el hombre quiera buscar la felicidad en caminos falsos, en el propio egoísmo, en la autosuficiencia. Y hemos visto, escuchado testimonios de personas que puedan decir: mira, yo tengo esto, tengo lo otro, pero siento un vacío tan grande en mi vida. He conocido no a los actores o esas personas, sino a los testimonios de muchos de ellos. Cuando le hacen entrevistas y le dicen: he tenido todo en mi vida, tengo mansiones, tengo esto, he hecho fiestas, me he puesto feliz, pero cuando todo se va, queda un vacío inmenso en mi vida. El pecado en la vida del ser humano nos destruye. Y bien dice el Señor en su palabra en Romanos, vaya Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Romanos 6, 12 y 13, y mire esta versión como dice, y es un llamado perentorio que hace el apóstol Pablo en este texto. Dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. Escuchen, hermano. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Amén. Hablaba con un pastor en estos días también y me decía, y conversábamos y llegábamos a este punto, que lamentablemente muchos predicadores, incluso pastores, se han acobardado hoy en día. Cuando hablo de que se han acobardado hoy en día, es que ya no obedecen a Dios, que no quieren predicar acerca del pecado, acerca de la santidad, acerca de la venida de Cristo,
por su iglesia acerca de buscar la redención en el Señor, pues piensan que la gente más bien debe ser entretenida, complacida, para que no se sientan mal, para con la palabra de Dios, para que no sean confrontados en sus pecados, y así no se vayan de la iglesia. Y hemos visto acá personas que cuando son confrontados delante de Dios con la palabra, vienen y dicen: no, yo me voy de esta iglesia, yo me voy de esta congregación, porque aquí no hay amor, porque aquí no hay esto. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos están pendientes solamente de lo que dan, pero sus almas cada día perdiéndose, cada día más, hermanos. A veces se aman más las masas que esas almas que vienen humildemente al Señor. Y ayer el Señor me dio una gran lección. Ayer el Señor me dio una grandísima lección, hermanos. Sí, porque muchas veces dejamos que lo de Dios sea menos importante que lo del mundo. Ayer hacía el llamado a los jóvenes. Tenemos actividad juvenil. El clima se puso bastante feo. Cayeron gotas de agua, no llovió, cayeron como tal gotas y cayeron, y pues solamente estuvieron 3 jóvenes acá, una niña, usted, Octavio y Máximo. Yo me vi tentado a escribir: bueno, ya no, por el clima, no venga. Sin embargo dije: no voy a hacer nada, voy a ver qué es lo que va a acontecer. Nadie más. Y me pongo a pensar, pero cuando les toca ir al liceo con un clima más fuerte, van al liceo. O cuando también muchos, y los he visto para ir al gimnasio, van al gimnasio con un clima más feo también, de igual manera van. Sí, pero ¿cuánto es de Dios? Aprovecha la misma oportunidad para decir: no voy. Sí. Y a veces nosotros como predicadores también desaprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta. Y gracias a Dios que ayer no. Me vi tentado, les digo, hermanos, a simplemente decirle a los muchachos: bueno, muchachos, váyanse para su casa. Y ya terminamos de arreglar algunas cosas aquí, porque hemos estado, el Señor, gracias a Dios, ordenando, poniendo un poquito más bonita esta casa de oración. Y llegó un momento donde me vi tentado a decirle: muchachos, váyanse. Pero dije: no, ¿por qué? Donde están 2 o 3 congregados, allí está el Señor. Me senté a hablar con ellos. Y las palabras que le di para mí fueron tan sencillas. Les había hablado a los que vinieron la semana antepasada acerca de quién es Dios para ustedes. La semana pasada de verdad no pude estar con los muchachos porque me sentía bastante mal de salud, y mi anhelo, mi voluntad quería, pero mi cuerpo no me acompañaba. Y hasta el último momento le dije: no puedo, muchachos, estar con ustedes. Y les hablé a esos 3 jóvenes acerca de que quiénes son ustedes para Dios. Las palabras más sencillas que pude hacerlas. Y aproveché la oportunidad para hacerle el llamado a este joven que llegó ayer como un invitado de Octavio. Y Octavio sé que había venido haciendo ese llamado constantemente, su trabajo allí. Y dije: es el momento. Y le hice el llamado. Y él abrió la puerta de su corazón a Jesucristo. Y hoy no viene como invitado, hoy vino a su iglesia como un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, limpiado, y una nueva criatura. Si todos aprovecháramos las oportunidades, la más mínima oportunidad que se nos presenta. Pero ¿saben qué me di cuenta también ayer? No por lo que ocurrió ayer, sino pensando que se está perdiendo el amor realmente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando un alma viene a Cristo, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un alma se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay algarabía, hay fiesta de los ángeles. Hay iglesias, hermano, no quiero decir acá, pero cuando un alma viene, se arrepintió, qué bien, se arrepintió, qué bueno, se arrepintió, chévere, muy bien, sí, se arrepintió, y ya. Y en los cielos hay fiesta en la iglesia, hermanos, apagadas, las iglesias dormidas. Muchos menosprecian cuando un niño incluso se arrepiente.
Y la Biblia me enseña que nosotros tenemos que ser como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos perdiendo la pasión por Cristo, por la pasión por las almas. Y algo que le estoy pidiendo al Señor cada día: Señor, dame más pasión y aprovechar cada oportunidad para predicar tu palabra. No importa, Señor, si yo poco no sé o sé mucho. No, pastor, es que usted sepa bastante. No es saber bastante, hermanos, es lo que Dios hizo en ti, lo que eras antes, lo que eres ahora en Cristo. Y es llevarlo a toda persona y decirle: Cristo te ama, ha cambiado mi vida y puede también cambiar tu vida. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Cristo viene. Cristo viene por su iglesia y viene pronto. Pero nos estamos dejando destruir por el flagelo del mismo pecado. Me recuerdo de un hermano que se llamaba Anselmo. No sé si los que más hijos son aquí se recuerdan de ese hermano. Y el hermano Anselmo sufría de su corazón. Ese hermano él vivía por el charco, le dicen el charco, y él duraba para llegar aquí al templo caminando una hora. Llegaba hasta la plaza, se sentaba, descansaba, y luego llegaba aquí a la iglesia. Pero ¿saben qué, hermano? Era el primero que llegaba a la iglesia. Con el corazón como lo tenía, y los médicos le decían: no puedes caminar casi, no puedes hacer esto, aquello, no puedes ir a la iglesia porque en cualquier momento te dé un infarto. Y el hermano Anselmo cada domingo era el primero que llegaba a la congregación. Y nosotros muchas veces, cualquier cosita, cualquier broma, no voy para la iglesia, no voy. Hipocresía tenemos nosotros mismos. Qué hipócritas somos, hermano. Pero es consecuencia en nosotros del mismo pecado. Hermanos, yo les he entendido algo muy claro. El Evangelio de Cristo, hermanos, no está para entretener a nadie. El Evangelio de Cristo, hermanos, confronta. El Evangelio de Cristo duele muchas veces, sí es verdad, hermanos. El Evangelio de Cristo redarguye, el Evangelio reprende, el Evangelio de Cristo exhorta, pero el Evangelio de Cristo sana, el Evangelio de Cristo da libertad y da salvación a aquel que le abre su corazón a Cristo Jesús. Y esa tiene que ser la verdad para nosotros. Y a los que en ese verdadero Evangelio aprendemos a caminar, a obedecer y a amar al Señor, en Él somos ejercitados, en Él somos disciplinados. Pero en Él, en ese Evangelio, hermanos, debemos permanecer día con día. Amén, iglesia. Quiero decirte otra cosa. Una cosa es pecar y otra más fuerte es practicar el pecado. El viernes hablaba precisamente un poco acerca de esto. A lo poco que tuvimos el viernes. También importante de oración. Una cosa es pecar y otra más fuerte es practicar el pecado. Todos de una u otra forma pecamos. Seguimos pecando. Es verdad, el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha hecho santos en Él, pero tenemos un proceso desde el momento en que creímos en Cristo Jesús, lo vuelvo a enseñar, llamado el proceso de santificación. Hasta el momento en que nosotros lleguemos a Cristo Jesús, cuando seamos transformados, bien seamos que hayamos muerto o que el Señor venga y suene la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, aún estamos en un proceso de santificación. Vivimos en un cuerpo mortal que la carne todavía tiene esa tendencia a pecar. Y como hijos de Dios fallamos, pero venimos al Señor como hijos de Dios que queremos obedecer a Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos apartamos de eso que nos hace pecar y seguimos adelante. Ahí está la diferencia que como hijos de Dios tenemos. Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, bien nos dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón.
Y en Primera de Juan también nos habla un poquito acerca de esto. Y quiero que ustedes vayan a Primera de Juan capítulo 1, pero voy a hablar desde el versículo 5 para que ustedes entiendan. Y este es el mensaje que oímos de él, dice el Señor Jesús, y les anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí quiero dar a entender algo muy sencillo. Sí podemos pecar, ahora no debemos pecar, pero como estamos en esta carne, como estamos en una lucha en la carne y en el espíritu, hay pecado, hay acciones de pecado en nosotros. Pero como hijos de Dios tenemos entonces esa facultad de decir: Señor, sí, me arrepiento con todo mi corazón, yo busco, Señor, no caer más en esto, batallo contra mi carne para cada día, entonces yo dominar esa carne y caminar conforme a la voluntad de Dios. No somos perfectos aún, estamos en el proceso de perfección, aunque no vamos a excusarnos tampoco para decir: bueno, entonces yo sigo en pecado. No, porque la Biblia me enseña que la gracia no está para que sigamos cayendo e incurriendo en pecado voluntariamente, sino para que caminemos en la santidad, porque hemos sido hechos libres de las cadenas del pecado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, este es el mensaje que nosotros enseñamos y si venimos, como dice aquí, si somos entonces hijos de Dios, tenemos que tener comunión con el Señor, porque si andamos en tinieblas estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad, que es en Cristo Jesús. Entonces, si batallamos por andar en esa luz, entonces tenemos comunión con otros, es decir, hay un fruto evidente de unidad en el espíritu, de hermandad en el Señor, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, ahí está el versículo en la pantalla, no sé por qué no lo han colocado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios entonces ve el corazón de cada quien, ve la sinceridad, ve el arrepentimiento, y entonces Él da perdón y Él da misericordia. La Biblia me dice en Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjese usted entonces esto. Si como hijos de Dios caminamos en la justicia de Dios, entonces podemos, caemos, pero nos levantamos en el Señor para seguir caminando conforme a su voluntad. Pero hay quienes caen en la práctica del pecado. Y sí hay un tipo de diferencia. Hay un tipo de diferencia de caer en la práctica del pecado. Una cosa es que, caíste, te levantaste, viste la situación y no, Señor, yo no puedo seguir en esto, yo batallo contra mi carne, yo batallo contra el enemigo, y sigo adelante, me aparto de todo mal, porque contra el pecado muchas veces no es simplemente, hermanos, luchar y decir yo puedo contra ti, y sobre todo contra el pecado sexual hay que huir por completo. Ahora, entonces, pero hay quienes vienen y caen en la práctica, y vienen otra vez: ay, Señor, no hay arrepentimiento y remordimiento, ya se los voy a enseñar. Entonces vuelvo otra vez: Señor, perdóname, y otra vez, y vuelve otra vez, porque no hay voluntad, no hay dominio propio, no se manifiesta el fruto del Espíritu, porque el Señor nos ha dado dominio propio. Entonces, en 1 Juan 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como también el Señor es justo. El que hace pecado es de quién. Esa versión dice: el que practica el pecado.
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es que nacido de Dios. No puede ser dominado por el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no puede ser dominado por el pecado, porque hemos sido libres de las ataduras del pecado. Y en Cristo tenemos las armas suficientes para decirle no, para rechazarlo, para reprenderlo y para salir huyendo de toda práctica que deshonra a Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Y el versículo 1 de Juan 5, versículo 18 dice: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Hermano y hermana, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez al Salmo 91, versículo 1. Vuelvo otra vez: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y les he dado el ejemplo de muchas veces para qué tipo de persona que está en un árbol frondoso, siendo cubierto, siendo cobijado, pero de repente dice: hay demasiada sombra, mejor me voy a tirar al sol. Y se quita la franela y se insola y se llena de llagas, y después entonces, cuando está todo mal, vuelve otra vez a la sombra y dice: ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío? ¿Por qué me pasa a mí? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Dios siempre está allí. Dios da su sombra, Dios da su fruto. Somos nosotros los que nos apartamos por completo de la cobertura del Señor. Y hermano y hermana, le digo algo terrible: el que se acostumbra a practicar el pecado no se arrepiente verdaderamente. Lo que tiene es un falso arrepentimiento. Lo que tiene es un simple remordimiento, que muchos lo pueden confundir con arrepentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque el que se acostumbra a practicar el pecado, primero, no tiene un cambio verdadero en su vida. Se puede mucho tener remordimiento de vergüenza al ser atrapado en una acción de pecado. ¿Qué más? Le tocó ser atrapado, es confrontada, y lamentablemente se siente mal, se siente que está destruido, se siente que está destruida. ¿Por qué? ¿Es culpa de quién? Y eso es lo que causa el flagelo del pecado. Y hay remordimiento, claro, pero no hay un cambio, porque siguen cayendo en lo mismo. Cuando hay un falso arrepentimiento, hermanos, no hay remordimiento de pecado. Hay remordimiento de vergüenza, pero no de pecado. Porque cuando hay remordimiento de pecado, hay una transformación, hay un cambio en tu vida. El que tiene un falso arrepentimiento, hermano, justifica sus errores. ¿Sabe usted eso? El que no tiene un verdadero arrepentimiento justifica sus errores. No, yo hice esto por esto. Yo hice esto porque tengo esto, o esta necesidad, o tengo esto otro. Yo lo hice por esto. Y repite los mismos pecados. Yo ponía el ejemplo, me daba mucha risa cuando veía eso. Hace años que no lo veo, un video donde un chimpancé está recogiendo alimento y levanta la piedra, y cuando levanta la piedra entonces ve una serpiente enrollada. Yo no sabía que el sistema de defensa del chimpancé era desmayarse, y cuando levantó la piedra que vio la serpiente, ¡pum!, cayó desmayado. Se despertó y volvió a levantar la piedra, volvió a ver la serpiente y se volvió a caer desmayada. 5 veces. 5 veces. Hasta que vino otro animal y lo alejó de él. Pero si no fuera, seguido cayendo en lo mismo. Así es el ser humano, hermano. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, el ser humano sigue cayendo continuamente en la práctica de ese pecado constantemente. Repite los mismos pecados. Una persona que no tiene un verdadero arrepentimiento, hermano, busca personas que estén de su lado, de su posición, que justifiquen sus hechos.
sus acciones, que saben que son pecados, pero que los justifican. Pero sabe que también busca culpables en todos lados, menos en sí mismos. Lo que tiene la culpa es ella, el que tiene la culpa es él, el que tiene la culpa es este. ¿Y sabe otra cosa? No soportan que le digan que está mal. Pero bueno, ¿hasta cuándo? Ya está bueno, sí, ya me dijiste. Sí, ya. Porque el pecado está en ellos. No les interesa tener comunión con Dios. Pierden su comunicación con el Señor. La botan por un lado, hermanos. Y saben, para terminarle el pastel, quien no tiene un verdadero arrepentimiento, dice que es malo juzgar a los demás y que solo Dios puede juzgarlos. Solo Dios me puede juzgar. Sí, Dios te va a juzgar. ¿Quieres que no te juzgue? Dale pues, que Dios te juzgue en el juicio del trono blanco. Porque vas a ser condenado, vas a ser condenada por toda la eternidad. Estamos para juzgarnos unos a otros, para restaurar, para levantar. El mismo apóstol Pablo se lo dijo cuando vio un caso de inmoralidad que estaba en la iglesia de Corinto y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes toleran este caso? Yo mismo ya los he juzgado. Quiten ese perverso de entre ustedes. Su cuerpo se ha entregado a Satanás para que su espíritu se salve. Lo que pasa es que pobrecito, puesto aquello, hermano. Pero cuando hay práctica del pecado, el enemigo, hermanos, destruye. Y él tiene 7 flagelos. El pecado tiene 7 flagelos que pueden destruir la vida de una persona. Voy a hablarles rápidamente de ellos. Y quiero que vaya al libro de Jueces. Jueces, en el capítulo 15. En el libro de Jueces, fíjate, el pecado tiene 7 flagelos para destruirte. Jueces nos habla del primer flagelo. Y quiero, si usted está notando, el primer flagelo es que el pecado envanece. El pecado envanece. Ese es el primer flagelo, la vanidad. Jueces capítulo 15, versículo 20 en adelante. Dice, habla de un hombre llamado Sansón. Usted ha escuchado la historia de Sansón. Y Sansón dice allí que juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años. No era un jovencito cuando lamentablemente cayó Sansón. Y el 16, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y entró a ella, se acostó con ella. Y ha dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana estaremos esperándole, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue. Y se subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahora, ¿qué veo yo acá? Sansón, el hombre fuerte, el hombre que había asesinado a miles hasta con la quijada de un burro, que le tenían miedo, era el juez de Israel, nadie le podía hacer daño. Entonces llegó un momento donde Sansón, en vez de buscar una esposa dentro de Israel, como la palabra te mandaba, y la palabra decía a los israelitas: no te acostarás o no te harás mujeres, no tendrás esposas que no sean de tu propio pueblo, sino, no te acercarás a ninguna mujer de otro pueblo. Sansón, entonces, por ser el mero, el macho, vino y dijo, y primero se fue y se acostó con una prostituta, con una ramera. En vez de guardarse, porque era un dedicado de Dios, era un juez de Dios, entonces comenzó más bien en un pecado sexual. Fíjense usted esto. Pero había vanidad en él. El Señor estaba allí con él. Había fuerza en él todavía. Porque la fuerza en Sansón no era innata, era que Dios estaba en él.
que el Espíritu Santo estaba sobre Sansón. Y luego entonces, bueno, él realizó esta gran hazaña, como las puertas de la ciudad, las sacó de su quicio por completo, las puso en otro lugar. Y después de esto entonces viene y dice la Biblia que se enamoró de una mujer filistea, no judía, llamada Dalila. Algunos dicen, historiadores dicen que Dalila también era una mujer ramera. O esto, resulta bueno que era una mujer muy hermosa para Sansón, pero era una mujer que quería destruir a Sansón. Y vamos a ver por qué. Entonces el pecado, cuando le damos oportunidad, te llena de vanidad. Todo pecado comienza con el orgullo. Satanás, a quien conocemos como nuestro enemigo antes de ser Satanás, en los libros de los profetas habla de Lucifer. Hermoso eras en todo, lleno de hermosura. Tus vestidos estaban llenos de instrumentos, de toda piedra preciosa. Eras perfecto en todo, hasta que se halló en ti maldad, orgullo, vanidad. Orgullo en él. Perfecto soy. ¿Quién como yo? Pues entonces voy a poner mi trono, en el monte de Dios. El orgullo, la vanidad es el pecado. Comienza allí y comienza a ponernos a nosotros mismos antes que Dios. Lucifer quiso hacerse por encima de su creador, de Dios. Y el ser humano, cuando entra el orgullo en su vida, se envanece, se llena y dice: yo soy antes que Dios. Mi prioridad de Dios se quita. Mi necesidad de Dios se va para un lado, lo pateo y soy yo primero. El orgullo, hermanos, hace que nuestros deseos egoístas superen el deseo santo de hacer la voluntad de Dios. Que nuestros deseos egoístas, escuche bien esto, superen el deseo de honrar a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y de obedecerlo. Porque no es simplemente decir amo a Dios, sino obedecer lo que dice en su palabra. El orgullo, mi hermano, mi hermana, te lleva a la vanidad, y la vanidad a la soberbia, a la insolencia y a la arrogancia. Porque cuando se confronta una acción que no honra a Dios, bueno, ¿y quién eres tú? Me recuerdo una vez, siendo yo joven también, que sigo siendo joven hoy en día, pero más muchacho. Y había un muchacho en la iglesia que tenía muchos cargos, pero lo descubrí deshonrando a Dios, incluso después hacía hasta brujería. Y lo confronté. Y sus palabras fueron: ¿y quién eres tú para decirme a mí todo eso? ¿Tú no ves que yo soy esto, esto y esto? ¿Quién eres tú? Había orgullo, había vanidad, había soberbia, había pecado en su vida. Y ese es el primer flagelo que nos envuelve y que comienza a moler nuestra alma y nuestro espíritu como hijos de Dios. Segundo flagelo: el pecado seduce. El pecado te seduce. Capítulo 16 de Jueces, versículo 5, dice entonces: vinieron a Dalila los príncipes de los filisteos y le dijeron, escuche esto, sedúcelo y mira en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podíamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Entonces el pecado seduce, y en la seducción entregas tus secretos al demonio, a quien te ha seducido. Le entregas tu alma, porque el acoso del pecado es constante y jamás te va a dejar. El acoso del pecado, mi hermano, mi hermana, va a ser constante en tu vida y jamás te va a dejar. Mire lo primero que dice esa palabra: sedúcelo. Y vamos a ver cómo lo podemos vencer. El pecado de seducción comienza, sin darte cuenta, a atarte y a atormentar tu vida, tu alma, tu mente. Si usted va al versículo 16 y el versículo 17, usted ve desde el versículo 6 en adelante cómo Jezabel seducía a Sansón y le decía: pero dime cuál es el secreto, y dime cuál es el secreto. Y él le decía una y otra vez otras cosas. Y todavía, algo increíble, hermanos, que usted pueda sentarse a ver
Era tal la seducción que tenía esa mujer que él ni siquiera el sentido común lo tenía activado. Porque varias veces venían en su propia casa, vienen a atarte, lo ataban y esto y él ni siquiera podía pensar, ella me está engañando. Por la seducción que tenía. Y el versículo 16, miren lo que dice. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras y acosándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La seducción del pecado destruye tu alma de tal manera, la seduce de tal manera que hay angustia dentro de ti que no entiendes siquiera muchas veces. Y dice entonces el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Ni vergüenza le dio decir eso. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hermanos, el pecado de seducción es tan terrible en la vida de un hijo de Dios que si dejamos que eso acontezca te va a reducir a mortal angustia hasta que entregues lo más precioso que hay en tu vida y sea destruido. La seducción es tan terrible que ni siquiera nos atrevemos a hablar con Dios, a consultar con Dios. ¿Qué le costaba a Sansón venir y consultar con Dios y decirle, Señor, esto que está pasando viene de ti o qué es? Estaba tan confiado en sí mismo, en su fuerza, en su orgullo, que ni siquiera entendió, ni siquiera vio la seducción, el acoso que estaba sobre él mismo, pero de sus propios deseos y de sus propias pasiones. Santiago capítulo 1 versículo 3 en adelante dice así: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias bajas pasiones, de su propia concupiscencia, es atraído y es seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concedido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no se engañen a sí mismos. Tercer flagelo del pecado: el pecado te duerme. El pecado te duerme. Versículo 18 de Jueces capítulo 16 dice: y viendo la Lila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Y llamado un hombre, ahora mire esto, hermanos, le rapó las 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Yo no sé si usted, cuando usted puede estar dormido, pero cuando a usted le pasan una afeitadora por la cabeza, ¿será que usted sigue dormido? Bueno, hay gente, hermano, que hasta le pullan un ojo y sigue igualito dormido. Le ponen el dedo en el ojo y sigue igualito. Sí, pero yo soy el tipo de persona que apenas medio soplan los ojos, hermano, la cara, ahí mismo, y tengo, bueno, gracias a Dios, Dios me ha ayudado. Porque yo era el tipo de persona que cuando me sorprendían, lo primero que sacaba era la mano, de una vez. Y el Señor me ha ayudado a contenerme ahora. Pero hermanos, es tanto el sopor que tenía este hombre que le afeitaron y no se dio cuenta. El pecado acciona de esa manera en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Te duerme de tal manera que no te das cuenta cuando estás siendo despojado de tu virtud,
Cuando no te das cuenta, cuando estás siendo despojado de lo que Dios te ha entregado. Y cuando despiertas ya es demasiado tarde. Cuarto flagelo: el pecado te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios. Versículo 20 de Jueces dice: y le dijo la mujer Dalila: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Mi hermano, mi hermana, Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a nosotros a amarle. Dios no nos obliga a obedecerle. Dios no nos obliga a caminar en santidad. Cuando venimos a Él, Él pone las reglas. Aquí están sus reglas. Aquí están sus leyes. Estamos bajo la ley de la gracia. Porque no digan: no estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley de la gracia. Porque en la ley de la gracia hay normas. Hay normas de vivir conforme a la voluntad de Dios. En su palabra, vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vivan en obediencia. ¿Quieren bendición? Caminemos en obediencia. Busquemos al Señor, orando, clamando al Señor, obedeciendo su palabra. Hay normas de la palabra del Señor. Pero mi hermano, mi hermana, cuando nosotros decidimos por nosotros mismos apartarnos de Dios, Dios te va a dejar quieto. Te va a dejar tranquilo. Porque Él te ha dado y nos ha dado libre albedrío. Le va a doler, sí, hermanos, se sabe algo tan tremendo. Herimos a Dios por nuestras rebeliones. Cuando leemos Isaías, dice: por nuestras rebeliones Él ha sido herido. Y cada vez que nosotros pecamos por voluntad propia, herimos a nuestro Señor Jesucristo. Herimos su amor por nosotros. El pecado, hermano, te va a hacer apartar de Dios. Él te va a dejar. Él te sigue amando. Él no te va a decir: bueno, destruido queda, bueno, te destruyo por completo. Mire, no. Ahí está la parábola del joven que quiso, le dijo a su padre: dame todo lo que es mío, padre. Pero hijo, tienes todo conmigo. Todo esto es tuyo también. Yo no quiero que tú te pierdas. El muchacho vino, tanto le dio, tanto incidió, que el padre: está bien, váyase. Pero ¿qué fue lo que hizo? Desperdigó, destruyó todo lo que su padre le había dado, y quedó a tal punto que comía o anhelaba, deseaba comer la comida de los cochinos, de los cerdos. Y ahí se acordó: todo lo que yo tenía con mi padre. Y volvió. Y el padre, cuando él volvió, no lo condenó, no le dijo: ¿Viste que tú ibas a derrochar todo? No le dijo eso. Se alegró: mi hijo estaba muerto y ahora ha vivido. Vuelve con las consecuencias de sus actos, si es verdad. Vuelve sin nada, porque realmente después ese hijo quedó como un obrero de su hermano mayor. Que si usted ve la parábola del joven pródigo, del hijo pródigo, cuando el padre habló con el hijo: todo lo que está aquí es tuyo. Ahora tu hermano también es tuyo, porque lo desperdigó. Recibimos la consecuencia de nuestros actos. Cuando fallamos, cuando caemos en este látigo, hermanos, vamos a sufrir nuestras consecuencias. Y una de ellas es que nos apartamos de Dios. Y Dios nos va a dejar. Por amor nos deja. Pero qué dolor vamos a recibir por nuestras propias acciones. Quinto flagelo: el pecado te ciega. El pecado te ciega. Versículo 21 dice: mas los filisteos lo agarraron, echaron mano de él y le sacaron los ojos.
inmediatamente, hermanos, el pecado te saca los ojos. El pecado te ciega, te arranca el sentido común, te arranca el dominio propio, oscurece por completo la verdad en ti, y lo que te hace ver es simplemente que te regodees en la inmundicia, como cuando un cerdo que ha sido lavado vuelve y se revuelve y se revuelca en el lodo y en la podredumbre. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Te ciega a tal punto que no quieres ni escuchar la verdad, que no quieres ni escuchar estás mal, ven a Cristo. Y no, yo no estoy bien, yo quiero seguir en lo que yo quiero. Piensas que estás comiendo miel, que puede parecer a ti el pecado dulce a tu paladar, pero en tu tráquea, en tu esófago, en tu estómago, es como la hiel. Es como el ácido que va destruyéndote poco a poco por dentro. Eso hace el pecado. El pecado te ciega por completo. Sexto flagelo, el pecado te encadena. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de bronce, para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Investigando un poco más, pusieron a Sansón en un molino. Yo no sé si usted ha visto un trapiche, yo creo que sí. Y hoy en día utilizan una moto, utilizan un carro o un burro, y le ponen a lo largo así para que entonces dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El buey trillaba el trigo, era un molino en el centro y estaba un palo, lo ataban y pusieron a Sansón encadenado y como si fuera un buey, ciego, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando yo hablo que el pecado te encadena, no solamente te va a esclavizar, sino que la consecuencia es que vas a vivir en un círculo vicioso como esclavo de ese mismo pecado. Y vas a pensar, algún día voy a salir, pero si sigues allí nunca vas a salir. Nunca vas a salir, caes una y otra vez y una y otra vez. Hasta que puedas arrepentirte, hasta que puedas salir por medio del Señor Jesús. El séptimo flagelo, el más terrible de todos, el pecado te asesina, mata. Y Sansón, estoy en el versículo 26, los filisteos hicieron una fiesta y dijeron, vamos a traerlo para burlarnos de él. Lo llevaron encadenado. Y cuando estaba en cadena, ciego totalmente, Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio que le hacían a Sansón, porque el pecado te hace escarnio también. Te conviertes en la burla de todos. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y estribó y empujó en ellas, la una con la mano derecha, la otra con la izquierda, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y empujando con toda su fuerza, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató al morir, los que había matado en su vida. Así murió uno de los jueces de Israel. Así murió uno que había sido escogido
para grandes cosas. Así murió por su propia voluntad y deseo aquel que Dios había dado grande fuerza y poder, como consecuencia del pecado, como consecuencia de permanecer en la práctica del pecado. Así mueren muchos hoy en día, hermanos, si no buscan salir de donde se encuentran. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: y la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Y esa es la consecuencia final. Volviendo a Isaías. Isaías dice que Jesús, por nuestra causa, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por eso, hermanos, el Padre le abandonó en ese momento en la cruz. Yo he enseñado y se he preguntado por qué Jesús clamó y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Tenía miedo él del sacrificio o del castigo que iba a recibir como ser humano? Como ser humano sí. Pero su mayor miedo era que su Padre quitara su rostro de él. Su mayor miedo era que el Padre le negara en ese momento. Y eso ocurrió en la cruz, cuando el Señor Jesús, allí crucificado, cargando todos mis pecados y tus pecados, lleno de nuestra inmundicia, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre, a ver la inmundicia nuestra sobre el Señor, sobre su Hijo, quitó su rostro de él. No por él, sino por nosotros. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hermanos y hermanas, ciertamente el pecado puede destruir vidas, pero Cristo puede restaurar vidas. El pecado puede destruir matrimonios, pero Cristo puede restaurar matrimonios. El pecado puede destruir familias, pero Cristo puede restaurar las familias. Isaías 53, versículo 5, lo vuelvo a repetir, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé cómo está usted, y sé cómo estoy yo. Y sé que si he fallado, el Señor me va a disciplinar. Y estoy terminando aquí. Y en Hebreos 12, versículo 11 dice: a la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Por lo cual, dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos haber cometido lo que suceda, lo que podamos haber cometido, hermano. Pero le dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su palabra me dice que si yo encubro mi pecado, yo no voy a prosperar. Pero si lo confieso y me aparto, alcanzaré misericordia. Hermanos y hermanas, si usted que me está escuchando hoy, que me está oyendo, vengamos a Cristo Jesús arrepentidos. Vengamos a Cristo Jesús apartándonos del mal y recibamos de Él el perdón de todos nuestros pecados que hayamos cometido. Y no volvamos a lo mismo,
sino apartémonos del mal. Póngase de pie conmigo. El Señor Jesús le habló a un hombre que había sanado, que tenía años enfermo. Y cuando encontró al Señor Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no peques más. Le dijo: no vaya a ser que te suceda algo peor. Hermanos, el Señor, en Él tenemos victoria. Y en esa victoria se logra solamente por medio de Cristo Jesús, en la dirección de su Espíritu Santo. Y hoy te digo: ven a Cristo Jesús. Solo en Él puedes tener libertad de toda atadura del mal. Solo en Él puedes tener perdón de pecados. Solo en Él puedes tener salvación y vida eterna. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy es el tiempo. Y te digo, Jesús quiere darte salvación y vida eterna. Confiésalo con tu boca, créelo, recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador, y tendrás el mayor regalo que jamás puedes recibir: la salvación y la vida eterna. Ven a Cristo Jesús. Y usted, mi hermano, mi hermana, le digo en el nombre de Jesús, si tiene una batalla, si ha faltado, si ha fallado el Señor, venga a Cristo Jesús también, arrepentido, buscando su presencia, y que el Señor nos levante en victoria. Padre, venimos delante de ti, Señor, humillados, pidiéndote perdón por nuestras vidas y pidiéndote perdón también, Señor, por nuestro país. Tu palabra dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados porque hemos fallado contra ti. Límpianos, purifícanos. Y en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y tu verdad. En el nombre de Jesús. Restáurame, Señor. Señor, ayúdame a pasar por el desierto que tenga que pasar. Ayúdame, Señor, a sufrir la disciplina que tenga que sufrir. Pero en el nombre de Jesús, tomado de tu mano, límpiame, renuévame y levántame en victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Cristo viene, iglesia. Cristo viene.